todos, bienvenidos a nuestro segundo día de Congreso de Lactancia. Para Laboratorio Colifar es un gusto que estemos acá. Y este día vamos a tener el placer de escuchar a la licenciada Catherine Campos. Ella es licenciada en Psicología Clínica y consejera social y tiene una maestría en enfoque psicoterapéutico. El tema que nos va a hablar hoy va a ser estrés, emociones y autocuidado en la lactancia. Siempre, si tuvieran algunas dudas, pueden mandarlas al chat. Igualmente, pueden llenar el formulario para que puedan ganar premios que vamos a estar rifando, estuvimos rifando ayer y también el día de hoy. Entonces, bienvenida, licenciada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a las mamás y papás que se conectan para aprender hoy un poquito acerca de este tema que es muy importante y que es un tema familiar, no solo es para las mamás, ¿verdad? Porque la lactancia materna, de la lactancia, perdón, exitosa, depende mucho de la red de apoyo y esto incluye también a la familia. Así como hablaron ya los temas del día anterior, creo que hoy vamos a tocar un poquito más para poder profundizar. Pero hoy vamos a hablar acerca del estrés, las emociones y el autocuidado en este periodo, que es muy importante aprenderlo porque es algo que ya lo ven como muy normal, ¿verdad? Las mamás estresadas, cansadas y así con una cola, sin bañarnos, sin cepillarnos, porque estamos ocupadas maternando y lactando, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a aprender acerca del cuidado, más que del estrés y de las emociones, vamos a aprender del autocuidado y de la importancia de esto, porque es algo que nos hace mamás felices, hijos felices. Así que vamos a empezar. Nuestros puntos principales, pues es en la maternidad, ya que es una etapa de adaptación, no es perfección. Todos nos vamos adaptando, nuestro bebé se va adaptando, las mamás nos vamos adaptando, la familia, papá, hermanos, si existen, todos los abuelos, todos se van adaptando a esta etapa. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que la mamá no puede salir, no puede decir que sí a todo, no puede ir. ¿Por qué? Porque está ocupándose de darle alimento a su bebé. Entonces, creo que esto, como les repito, no solo es de la mamá, no solo tiene que aprender la mamá, sino también papá y la demás familia o la red de apoyo para que puedan ser personas con conocimientos y puedan ayudar a bebé y a mamá en casa. El bienestar de la mamá influye directamente en el bienestar del bebé. Las emociones intensas son esperables durante el posparto y cuidarnos no es egoísmo, es una necesidad para poder cuidar a quien estamos criando. Así que vamos a empezar el día de hoy. Como les decía, es un gusto para mí poderles enseñar un poquito desde el lado psicológico y vamos a identificar las señales de agotamiento físico y emocional. Cuando estamos en este periodo de lactancia, cuando están las mamás en este periodo de lactancia, y quiero decirlo, no solo en lactancia materna, sino también en lactancia diferida o lactancia base de fórmula, todas son agotadoras, todas son cansadas, todas son aceptables y tienen muchas señales, ¿verdad? Y el agotamiento físico y emocional se varía más o menos en 4 áreas y una de ellas es las señales físicas. El cansancio constante, la falta de energía, el hecho de no poder ir o no querer ir. Se le exige que la mamá pueda hacer ejercicio, ¿verdad? Que se recupere, pero para eso hay un periodo, más que científicamente de 40 días, ¿verdad? Que es lo que recomiendan los doctores, en ese periodo también hay algo que está pasando emocionalmente y es aprender a adaptarnos al bebé. Y entonces eso es muy cansado, eso es muy agotador. Entonces, una de las siguientes señales es los problemas para dormir, incluso cuando hay oportunidades. También están los dolores musculares frecuentes, la baja energía o la fatiga y la sensación de no poder más. Llega un momento a colapsar. Estos son unos de las tantas señales físicas que hay en el agotamiento, ¿verdad? Luego están las emocionales, que es estar irritable constantemente, el llanto frecuente, la culpa excesiva. Creo que en esto de la culpa nos vamos a detener un poquito y es que
nos enseñan o les enseñan a las mamás a maternar desde la culpa, a dar lactancia desde la culpa, el deber. Debes de dar lactancia, debes de sacar leche, debes de hacerlo. Y lejos de apoyar, llega un momento en el que la mamá se siente culpable. Vamos a hablar un poquito de las mamás que no pueden dar lactancia materna, ¿verdad? O que no puede ser exclusiva. Y entonces empieza la culpa a gobernar, a agobiarlas, los pensamientos constantes porque no pudieron dar lactancia, porque no les sale mucha leche, porque el bebé no se llena. Y entonces aquí hay mucho de qué hablar, pero vamos a tocar ciertos rasgos de los cuales la red de apoyo, que más adelante también la vamos a mencionar, habla de cómo podemos ayudar, habla del estrés, ¿verdad? El estrés de lo que nos ocasiona estos comentarios y lejos de ayudar a la mamá, intensifican estos rasgos o estos síntomas y signos, ¿verdad? Que son muy importantes de verlos, de aclararlos y de ponerle atención. Porque como les decía desde el principio, si la mamá no está bien, bebé no está bien. Entonces, ¿qué pasa con la culpa? Nos enseñan a maternar desde la culpa porque como no hacemos todo lo que está paso por paso, todo lo que los demás esperan, entonces no me puedo dormir porque el bebé está presente, no puedo hacer ejercicio porque cómo voy a dejar a mi hijo, no puedo comer esto porque no funciona para la leche y tantos mitos y creencias que hay, ¿verdad? Que ya nuestra nutricionista nos va a poder apoyar con ese tema. Pero, sin embargo, existe la parte de la culpa, que todos estos pequeños comentarios se convierten en una carga para la mamá. Y entonces aquí hay una carga emocional. Ya hablamos de la carga física o las señales físicas del agotamiento y luego vienen las emocionales. Luego está sentirse sobrepasada. Llega un momento en que la maternidad sobrepasa a la mujer, donde ya no pueden más. Y esto pues también llega a ser físico, no solo emocional. Dentro de las señales cognitivas está la dificultad para concentrarse, olvido frecuente y pensamientos negativos repetitivos, ¿verdad? Con el tema, ustedes sabrán mejor que yo, pero hay muchas mamás que todo se empieza a olvidar y no me dejarán mentir, pero no se recuerdan dónde está la pañalera, no se recuerdan dónde está la pacha, o no se recuerdan dónde está el extractor, las toallitas húmedas, todo lo empiezan a olvidar. Que si bien es normal, también es una señal, porque cuando es excesivo, o por lo menos si dura más después del periodo de lactancia, o por lo menos los primeros 3 años, ya es una forma de ponernos a pensar en cómo voy a reactivar esa parte cognitiva y cuál es el ejercicio mental que debo de hacer. Luego están las señales conductuales. Vamos a hablar un poquito de la conducta, el aislamiento. Tampoco me dejarán mentir, pero hay mamás que entienden por qué se alejaron las amigas en ese momento y empiezan a hacerlo todo solas, ya no cuentan nada, ya no salen, ya no hay mensajes por enviar, empiezan a aislarse, ya no van a terapia, ya no van al gimnasio, ya no salen. ¿Y por qué? Si bien hay dos partes, la primera es porque pues están maternando, pero la segunda también habla de este tipo de señales conductuales, cuando nos empezamos a aislar. Eso también hay que verlo porque hay momentos, para todo hay tiempo, pero qué tan recurrente, qué tan frecuente es, hay que ponerle atención. Descuidar necesidades básicas, ¿verdad? Esto es muy importante. Comer muy poco o en exceso, que esto pasa muy frecuente. Suben y bajan de peso. Recuérdense que en la lactancia pues hay que alimentarnos bien, no hay una dieta estricta, sino buena alimentación, pero de eso pues ya les va a hablar la nutricionista. Y también perder interés en actividades que antes disfrutaba. Estas son como las señales del agotamiento físico y emocional o mental que las mamás empiezan a sentir durante el periodo de lactancia y también después. Llega una edad en donde esto disminuye, pero realmente los primeros años de vida, los primeros 5 o 6 años de vida son agotadores. Es normal en todas las mamás, sin embargo, como les repito,
es muy importante ver la frecuencia con la que sucede y la intensidad. O sea, puedo dejar de hablar con amigos unas semanas, pueden ser unos meses, pero si después de los 3 meses yo no salgo, yo no como, yo no me baño, yo no hablo con nadie y yo me la paso llorando, entonces ahí ya pasamos al siguiente tema que vamos a ir viendo más adelante, pero lo importante es que ustedes puedan reflexionar un poco de esto. Son señales normales, sin embargo, hay que ver qué tan repetitivas son. El agotamiento no aparece de un día para otro. Suele acumularse cuando ignoramos nuestras propias necesidades. Y en esto quiero pues detenerme un poquito. Y es que, como les digo, esta etapa es súper agotadora y súper cansada. Sin embargo, no es algo que de la noche a la mañana explote, sino es el silencio, el no hablar. Nosotros en terapia y en clínica siempre, pues de eso trabajamos y en eso nos basamos, en que la gente hable, comunique. La honestidad es muy importante. Yo he tenido muchas mamás que llegan porque pierden el sentido de vida, porque tienen problemas familiares con el esposo, con los papás, con los hijos. Sin embargo, es porque no hay comunicación, porque no hablamos, porque lo acumulamos. Y eso no solo pasa en la maternidad, pasa en todas nuestras áreas. Cuando no hablamos, el hecho que explotemos no quiere decir que sea de un día para el otro, o que yo sea una persona explosiva, o que la maternidad me haya transformado en una persona explosiva, sino que quiere decir que ya acumulé muchas cosas de las cuales no hablé, no dije, y pues el resultado es esta conducta, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto del estrés en la experiencia de la lactancia? Creo que el estrés, como les repito y les decía en el inicio, todos estos comentarios o todos estos deberíamos o expectativas que la familia tiene de la lactancia llegan a generar estrés. El estrés no daña la leche materna, que esto es uno de los mitos, ¿verdad? No por estar yo estresada y darle lactancia a mi bebé, pues va a ser dañina para él. Sin embargo, el estrés sí me puede enfermar a mí. Puede dificultar el reflejo de eyección al aumentar cortisol y adrenalina. Eso quiere decir que si yo estoy estresada y mis niveles de cortisol están elevados, obviamente no va a bajar mucha leche, que es pues el término que se utiliza con la lactancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy ocupada en otras cosas, mi mente está ocupada en otras cosas. Y recuérdense que cuando está la lactancia conectando, estamos en el momento de nuestro bebé y empezamos a conectar con él, tenemos esa oxitocina al nivel 20, 50, 100 y sube y sube y sube y eso nos calma. En el libro de Marian Rojas, en las personas, ¿cómo encuentra tu persona vitamina? Se llama el libro. Ella habla acerca del apego y menciona una parte importante de la lactancia. Ella comentaba que durante este proceso ella pasó por un momento de robo, creo que era, que le querían robar su carro o su bolsa. Y entonces ella iba estresada porque se peleó con el ladrón, sube al carro, se va, llega nerviosa, se pone a su bebé en el pecho, empieza a dar lactancia y todo mejora, todo se calma. ¿Por qué? Porque dar de mamar nos ayuda con el tema de la oxitocina. Es un shot de oxitocina, de serotonina, que nos aumenta nuestra producción. Pero si hay cortisol, entonces ahí sí puede haber problemas. También el estrés puede disminuir la confianza de la madre. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que se llena? Hay algo muy importante y como les decía y les repito y no me voy a cansar de decirlo, el apoyo emocional que da la familia, nuestra red de apoyo durante este proceso es muy importante. Que todos tengan conocimiento o que todos sepan brindar ayuda, pero también el silencio es bienvenido, porque hay comentarios que no son necesarios, hay comentarios que son fuera de lugar. Hay momentos en los cuales mamá necesita respirar, necesita descansarse, necesita bañarse, alimentarse, tomar ese momento para ella y siempre van a haber comentarios. Entonces, estos comentarios pueden producir estrés. Más si cuando hay una persona, a ver, algo muy importante acá y voy a hacer un paréntesis.
Si alguien está pensando en tener un bebé o ya hay alguien por aquí conectada que es mamá por obvias razones del tema, nunca es tarde para iniciar proceso terapéutico. Ideal es antes, ¿verdad? Porque uno empieza a trabajar muchísimas cosas, tanto temas emocionales como traumas también puede ser. Pero si ya son mamás, si ya tienen el bebé, nunca han ido a terapia, nunca es tarde. Vayan a trabajarlo, vayan a conocerse, a estudiarse, a examinarse, porque la maternidad, hay un libro, no recuerdo cuál es el nombre, pero vamos a ver si lo buscamos y lo ponemos ahí en comentarios. Ella habla sobre las sombras de la maternidad y cómo nuestras emociones conectan con nuestros hijos. O sea, si nosotros pasamos un embarazo lleno de estrés, si nosotros pasamos un embarazo en violencia psicológica, verbal, en un entorno no saludable, se ve afectado en nuestras emociones y nuestras emociones sí pueden afectar a nuestro bebé. Este libro es muy retador con el tema de la maternidad porque habla de esas partes oscuras. Entonces, es muy importante que la mamá se preocupe de su salud mental, porque si tiene baja autoestima y tiene problemas que no hayan sido resueltos, entonces la desconfianza acá puede aumentar y causar estrés. Incrementa la percepción de que no produzco suficiente leche, ¿verdad? No sale lo suficiente, no se está llenando, aumenta el riesgo de abandonar la lactancia por agotamiento. Y creo que hay muchas mamás que llegan a ese momento en que ya no quieren dar lactancia porque están cansadas, la red de apoyo no es apoyo, en casa no hay alguien que tenga conocimientos y entonces es, no, hay que dar leche, hay que dar fórmula, hay que dar pacha porque no se está llenando. Y todos esos comentarios que son estresantes para la mamá y no aportan, entonces pueden producir este efecto en que la mamá abandone la lactancia. Y el estrés es un tema súper extenso en el cual si hablamos de la lactancia materna, es uno de los principales problemas por los cuales no hay lactancias exitosas, ¿verdad? Por supuesto, no todas las mamás pueden dar lactancia por X o Y motivo, no todas están dispuestas tampoco, no todas quieren, hay otras que prefieren 6 meses, otras que quieren 1 año, otras que hasta el destete. Hay otras que lo intentan, que de verdad se preparan con todo su corazón y no lo logran. Y aprenden a hacer las paces con eso, aprenden a aceptar esa realidad y recuerden que dar lactancia materna no nos hace ni mejores mamás ni malas mamás. Dar lactancia materna exclusiva o dar lactancia con fórmula o diferida nos va a hacer lo mismo siempre. Unas buenas mamás, pero no por dar o no dar vamos a ser más o menos. Entonces el tema del estrés es algo donde sí requiere mucho estudio, mucho conocimiento y hacer una pausa y ponernos a pensar si nuestra red de apoyo nos está ayudando realmente o nos está estresando, y eso implica que nuestra lactancia no sea exitosa, cualquier tipo de lactancia que ustedes estén practicando. ¿Cuáles son los mitos que aumentan el estrés? Uno de los mitos es una buena mamá puede con todo. Si necesito ayuda, estoy fallando, o sea, no piden ayuda o no deberían de pedir ayuda. Debo disfrutar cada momento. Si regreso a trabajar, soy egoísta. Si doy fórmula, ya fracasé. Esos son los mitos que generan estrés, pero la realidad es, soy una buena mamá. Una buena mamá también necesita descansar. Pedir ayuda fortalece los vínculos. Hay días difíciles y siguen siendo una buena mamá. Trabajar no disminuye el amor, al contrario, hay mamás, y más adelante vamos a dar unos tips acerca de aquellas mamás que salen a trabajar con su extractor de leche. Yo tengo amigas, tengo pacientes que salen con su extractor de leche al carro, lo conectan y se van formando su banco de leche, se encargan de que a sus hijos no les falta nada. Y no están trabajando solo por elección, sino porque también es su tiempo libre. Y esto no las hace malas mamás. Alimentar también es cuidar.
Cuando vemos desde otra perspectiva lo que es la maternidad, el estrés empieza a disminuir. Y ojo, no es que el estrés sea malo, sino que realmente hay que aprender a tener un balance, hay que aprender a saber cuándo me está enfermando y cuándo es parte de, porque podríamos hablar de aquellas mamás que son, como les dirían, estresadas porque no duermen bien, porque no descansan, porque están siempre pendientes, en estado de alerta, como buena mamá, ¿verdad? Como cualquier mamá, mejor dicho, y están ahí pendientes de su bebé y tratando de ver la fiebre, el pañal. Y entonces este estrés nos ayuda porque nos da aquel famoso sexto sentido y aquel sentido de maternidad que nos hace estar en estado de alerta y nos ayuda, porque sí es cierto, ¿verdad? Nosotras tal vez no nos enseñaron a cambiar pañal, tal vez no sabemos cómo se coloca una crema, pero todo eso ya por la naturaleza, desde que nuestro hijo nace, empezamos a buscar información y lo empezamos a practicar. Ese estrés nos hace personas funcionales, pero el estrés que nos enferma, aquel estrés de las palabras que no son parte de nosotros, aquellas palabras que no nos ayudan en nuestra educación maternal, digámosle así, todo eso nos empieza a enfermar porque guardo silencio, porque no hablo, porque no me puedo defender, depende de quién me lo dijo, si lo dijo nuestras mamás o papás, entonces no podemos opinar. Si regresamos a trabajar, como dice acá, pues soy egoísta. Todo este tipo de mitos aumentan nuestro estrés. Así que para cambiar toda la parte cognitiva, perdón, toda la parte conductual, debemos de cambiar nuestra parte cognitiva. Debemos aprender a cambiar nuestros pensamientos, que desde allí se generan todas nuestras acciones. Si nosotros cambiamos nuestro pensamiento de ver la maternidad, de ver el estrés, de ver nuestra red de apoyo, entonces toda la parte conductual va a favorecer nuestra lactancia materna. Una nota muy importante, no es el estrés aislado el que termina la lactancia, sino el estrés mantenido sin apoyo. La madre necesita apoyo emocional, tanto como la información sobre lactancia. Y es lo que yo siempre les he dicho. Informémonos de todo, informémonos desde la alimentación, los mitos de la alimentación, que ya la nutricionista va a hablar un poco más de este tema que es muy importante en este periodo, antes, durante y después. Pero si no tenemos la información necesaria, vamos a dejar de poder disfrutar un café, vamos a poder dejar de disfrutar una salida, vamos a empezar a decir no a muchas cosas que realmente son mitos. Entonces, cuando nosotros nos informamos, y para eso hay infinidad de libros, están estos eventos, están estos congresos que Qualifarm hace para toda su audiencia, que son muy, muy enriquecedores. Cuando nosotros nos informamos, entonces allí empieza a disminuir el estrés, el miedo y empezamos a fortalecer nuestros pensamientos. ¿Cómo regulamos las emociones durante la lactancia? Primero, vamos a validar nuestras emociones. Todas las emociones cumplen una función, desde el enojo, la tristeza, hasta la felicidad. Sentirse cansadas, o frustradas no significa ser una mala mamá. Hay muchos pensamientos que vienen desde la culpa y por eso me detuve un poquito, porque todo lo que siente una mamá pareciera ser rodeado de culpa y no tiene que ser así, porque todo es válido. Lo importante es identificar o poner la atención con la intensidad que se hace, con la frecuencia que se hace, pero de lo contrario, todo es válido, sin embargo, hay que estar atentos. Otro tip también es identificar los detonantes que nos detonan estas actitudes o estos pensamientos. Puede ser la falta de sueño, exigencias laborales, comentarios externos, y sobrecarga mental. Dentro de la falta de sueño, acá hay una higiene de sueño que las mamás no podemos cumplir. O sea, no podemos irnos a dormir a las 8 de la noche y levantar a las 8 de la mañana y cumplir con 12 horas de sueño, 8 horas de sueño. No se puede. Y tampoco el mito o aquella frase tan célebre de duerme cuando el niño esté durmiendo. Eso no se va a lograr, eso no se puede hacer.
en redes sociales, pues se ve, ¿verdad? Cuando dan este consejo y solo no se puede, está durmiendo en la calle, está durmiendo en el carro, no podemos dormir. Las mamás normalmente tenemos, y es nuestra naturaleza como mujeres, ser personas multitasking. Entonces, siempre estamos haciendo algo, siempre estamos pensando algo. Entonces, si bebé se duerme, posiblemente vayamos a dormir porque estamos muy cansadas o vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer otras cosas. Entonces, realmente hay que saber cuándo hay que descansar, en qué momento. Si alguien nos ofrece ayuda, si alguien dice yo cargo al bebé, aceptar esa ayuda y poder descansar. Y todo esto, con lo que ustedes están maternando, todo esto con lo que ustedes están aprendiendo, parte desde el momento en el que son niñas, luego se convierten en adolescentes, adultos, personas individuales, solteras, y entonces, como no trabajamos todas estas cosas, bien dice el libro que les mencionaba anteriormente, empiezan a salir las sombras más oscuras de la maternidad. ¿Por qué no aceptamos ayuda? ¿Qué nos enseñaron de pequeñas? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo durante mi proceso de maternidad, yo sí era alguien que pedía ayuda, pero tenía muy específico quién me brindaba ayuda, quién podía darme ayuda o a quién se la podía pedir. Y aprendemos en el camino, la verdad, pero creo que trabajar en terapia, toda esta parte psicológica me ayudó mucho con el tema de la maternidad. Sin embargo, siguen habiendo cosas que trabajar, siguen habiendo momentos, pensamientos, eh, recuerdos, ¿verdad? Nos lleva mucho al retroceso y al espejo, porque la verdad es que nuestros hijos son espejo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar por qué nos está costando esto, es muy importante que podamos retroceder. Tal vez en ese momento no se pueda porque nuestro nivel de conciencia no es el adecuado en ese momento, pero es importante detenernos y decir, ¿por qué no puedo pedir ayuda? ¿Por qué me cuesta recibir ayuda? ¿Por qué no le puedo decir a mi esposo que se levante y vaya? Porque es un trabajo en conjunto. Esto es muy importante mencionarlo. No es ayuda, no es favor, es un trabajo en conjunto porque bebé es de dos. Sin embargo, si hay mamás solteras, pues bueno, esta es otro tipo de educación, ¿verdad? Otra técnica es técnicas de autorregulación, ¿verdad? Respirar consciente, pausas de 1 minuto, autodiálogo compasivo, ¿verdad? Diálogos internos positivos, técnicas de mindfulness y pedir ayuda antes de llegar a nuestro límite. Para pedir ayuda antes de llegar a nuestro límite, necesitamos conocer nuestros límites. Si bien la maternidad nos crea nuevos límites, también quiere decir que tenemos que aprender a conocernos y a reconocernos en esta etapa. Todas las etapas de nuestra vida llega un momento en que como humanos tenemos que aprender a conocernos, a estudiarnos, a saber cuáles son nuestros puntos débiles, a entender qué es lo que queremos, cómo lo queremos decir, cómo es la comunicación. Todo esto que nuestros padres inculcaron en algún momento o de esa forma nos criaron, viene a relucir en la adultez. Luego, si no se trabaja en la adultez, sale a relucir en las relaciones. En las relaciones logramos componer ciertas cosas, curar ciertas cosas, pero el momento más crítico puede salir o sobrepasar en la maternidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿verdad? Son muchas sombras las que se muestran y no es causar miedo, no, al contrario, es alentarlas a que busquen ayuda si están, si son mamás ya, o si están planificando, o si tienen una amiga y lo están, por favor, busquen ayuda, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros trabajamos antes de ser mamás, antes de cualquier otra cosa que nosotros querramos hacer, si nos queremos graduar, si queremos viajar, si queremos salir salir a otro país, todo esto tiene que ver con pensamientos, pensamientos que fueron implantados, acuerdos que nos enseñaron desde la niñez, ¿verdad? Y aquí es donde me tengo con el tema de los límites, porque es pedir ayuda antes de llegar al límite. Y la pregunta es, ¿conocen sus límites? ¿Conocen sus límites antes de ser mamás? ¿Conocen sus límites ahora durante la maternidad? ¿Conocen sus límites como esposas, como novias? ¿Conocen sus límites? Porque si no los conocen, entonces todo esto sí se va a ver afectado.
Y con el tema de la autorregulación, de las respiraciones, hay personas que no pueden, ¿verdad? Porque no les da el tiempo o es demasiado o no se sienten en las capacidades al 100 como para hacer una meditación. Hay personas que pues definitivamente el pensamiento va demasiado rápido, entonces no pueden tomarse un momento, respirar y meditar porque están pensando en otras cosas, pero hay meditaciones en las cuales, y es un ejercicio muy práctico que yo lo recibí en la universidad, luego lo recibí en la maestría, luego lo he recibido a lo largo de la vida, y es poder poner nuestros pies sobre el piso, sentarnos recto, no tener nada, ¿verdad? El celular ponerlo en algún lugar, nuestras manos, si están encima de nuestras piernas o están abajo, no importa, y entonces empezar a sentir todo. Puede ser desde la cabeza hasta los pies o de los pies a la cabeza. Sentir los pies, sentir nuestras piernas, las rodillas, cómo va subiendo por las caderas, nuestro estómago, luego llega al corazón. También empezamos a ponerle atención a nuestra respiración, nuestros hombros, nuestros brazos, nuestra cara, nuestra boca, nuestros ojos, la nariz, nuestra cabeza. 3 respiraciones profundas y regresamos. Y eso nos va a ayudar, no les quita menos de 1 minuto. Luego hay otra donde son 4 veces durante 4 segundos esta respiración. Hay personas que lo extienden a 8, ¿verdad? Cuando es mucha la ansiedad. Y hay otras que 4 veces hacen estas respiraciones. Sostienen 4, repiten 4 y eso les ayuda un montón en cuanto a la regulación. Son 2 ejercicios que no les quitan más de 1 minuto y pues nos pueden traer de vuelta a nuestra realidad y ayudarnos a reaccionar mejor. Regular una emoción no significa dejar de sentirla, sino responder de una forma más saludable. Si bien la maternidad llega a sus momentos de crisis, porque no siempre vamos a reaccionar bien, porque no somos perfectas y porque la maternidad la romantizan de una forma maravillosa en la cual yo estoy de acuerdo, pero toda la parte estresante o llamémosle negativa, eso se dice poco, ¿verdad? No lo hablan para no asustar a las demás, para no dar comentarios negativos. Y entonces nadie habla y es un secreto a voces que ya ni nos damos cuenta cuando ya no lo mencionamos. Hay personas, o por lo menos yo he aprendido a ser un poco más prudente con mis amigas embarazadas y no contarles ciertas cosas, pero luego digo, no, a mí me hubiera gustado saberlo. Y con mucho amor, con mucho cariño y con mucho cuidado, yo hablo, ¿verdad? Y les cuento. Yo recuerdo que en algún momento de mi embarazo, esto es muy personal, mi papá, bueno, todos me decían, y lo que te falta, y lo que te falta, y yo, es que tengo 6 meses y una gigante panza, y todos, y lo que te falta, y lo que te falta. Y el único que me dijo algo diferente que me cambió el chip de lo que me quedaba de embarazo fue mi papá, y por eso les hablo a la familia también, a la red de apoyo, que no solo es de la lactancia. Aquí entra mucho el tema de cómo ayudamos a los demás con nuestras palabras. Y mi papá me dijo, ya te falta poquito, ya te falta poquito, mira los días, ya te faltan poquito. Y yo dije, pues sí, ya me falta poquito. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las palabras, con los pensamientos, con lo que decimos, con la gente que nos rodea. Pequeñas prácticas de autocuidado para madres trabajadoras. ¿Cuáles son los beneficios del autocuidado? Disminuye el estrés y el riesgo de agotamiento, favorece una mejor regulación emocional, mejora la energía, la concentración y el bienestar. Fortalece los vínculos con el bebé y la familia y contribuye a una experiencia de lactancia más satisfactoria y sostenible para poder integrarse a una rutina ocupada. En el autocuidado físico y social, pues está la lectura de 15 a 20 minutos, hidratarnos también, alimentarnos, hacer ejercicio, momentos de descanso, aceptar ayuda, contacto con personas de confianza y ser realistas. Estos nos van a ayudar con el autocuidado físico y social. Luego viene el cuidado emocional y es nombrar lo que se siente, practicar la autocompasión, evitar compararnos con otras mamás, que es muy común, ¿verdad? Establecer límites saludables. Y dentro del cuidado mental está el reducir la sobrecarga de información.
voy a parar acá un poquito y les quiero decir, por favor, edúquense, pero busquen una cantidad adecuada, pónganse un límite, porque todo mundo va a dar consejos, todo mundo sube información, todo mundo sube videos y hay que tener mucho cuidado, guardar nuestro corazón y guardar nuestra mente. Limitar, buscar una asesora de lactancia, una nutricionista, una ginecóloga, un pediatra que nos pueda ayudar y que nos pueda guiar. Si mucho, una segunda opinión, pero no más de eso porque nos da una sobrecarga de información que no es necesaria. Desconectarnos unos minutos del teléfono. Yo sé que el teléfono es nuestro mejor amigo en aquellas noches de lactancia a las 3 de la mañana, 2, 5, pero también existen esos momentos de poder contemplar el silencio. Practicar respiraciones conscientes, como los ejemplos que les di. Buscar espacios para actividades que generen el bienestar. Y todo esto, pues, es un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero nos ayuda mucho a tenerlo en cuenta. El autocuidado no necesita horas libres. Comienza con pequeños actos constantes, diminutos. Tomar agua, sentarnos, respirar, ir al baño, echarnos agua en la cara, dirían por ahí. Poder regresar al momento presente. El descanso también es una intervención psicológica, perdón. Esto favorece la regulación emocional, la tolerancia al estrés. Como les digo, el estrés no es malo. Mejorar la concentración y disminuir la irritabilidad. Con el tema del estrés, el estrés es algo que es parte de nuestra vida, no lo podemos sacar. Si alguien les dice lo contrario, pues que nos den el tip porque todavía no está comprobado de que no sea así. Más energía para cuidar al bebé. Y vamos a hablar un poquito de que el descanso no siempre significa dormir. Son estos momentos de pausa silenciosa. Los microdescansos durante el día también son importantes, ¿verdad? Los 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero no más de 30 minutos porque si no el cuerpo pues despierta un poco más cansado. Delegar tareas y reducir la autoexigencia. Ahí entra nuestra red de apoyo que se las mencioné desde un principio y lo importante que es hasta este momento. Descansar no nos hace menos productivas, sino más funcionales. Luego, pues las redes de apoyo, solo permítanme. Las redes de apoyo protegen la salud mental. La red de apoyo puede ser nuestra pareja, familia, amigos, compañeros del trabajo, profesionales de la salud y grupos de apoyo a la lactancia o pues a la maternidad también. Los beneficios es que reduce el estrés, disminuye el aislamiento, favorece la continuidad de la lactancia y previene el agotamiento. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino una estrategia de autocuidado. Los cambios emocionales durante la lactancia puede producirse baby blues, depresión posparto, ansiedad posparto y bueno, no voy a profundizar mucho en este tema porque pues no es para asustarlos y tampoco es el fin del congreso, pero sí existen cambios emocionales durante la lactancia. Sí pueden afectar mucho a la mamá. Entre el 70 al 80% de las madres presentan baby blues en los primeros días tras el parto. Pueden ser 1 o 2 semanas. Aproximadamente de 1 a cada 7 madres desarrolla depresión posparto y la ansiedad posparto es tan frecuente como la depresión, pero suele ser diagnosticarse menos. Contar con apoyo social reduce el riesgo de síntomas depresivos y favorece la continuidad de la lactancia. Los cambios emocionales normales y las señales de alarma, pues acá los están viendo ustedes en pantalla. Llorar unos días, sentirnos cansadas, cambios hormonales, inseguridad ocasional y necesitar ayuda. Esto es normal, como les mencionaba desde un principio. Las señales de alerta, el llanto es persistente por semanas, podría decirse alrededor de 3 meses, sentirse incapaz de cuidar al bebé o rechazo, tristeza intensa casi todo el día, culpa constante y pérdida total del interés. Cabe mencionar que el DSM-5-TR no diagnostica como tal depresión postparto y tampoco ansiedad postparto, sino que está como depresión mayor
o ansiedad generalizada. Algunos de los síntomas de la depresión postparto suelen ser durante al menos 2 semanas o 3. La madre presenta más de 5, 5 o más de los siguientes síntomas: estado de ánimo deprimido, disminución marcada del interés al placer por actividades. Además pueden aparecer cambios importantes en el apetito o en el peso, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotor, ¿verdad? Que empezamos a botar cosas, fatiga o pérdida de energía, sentimientos excesivos de culpa o inutilidad, dificultad para concentrarnos o tomar decisiones y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Signos: llorar con facilidad, decir que es una mala mamá, el rechazo, como les decía, al bebé, contacto social lo evitamos por completo. Entonces, estos son los síntomas y signos que ustedes tienen que tomar en cuenta y tienen que estar muy atentos y muy alertas si son más de 2 semanas, porque entonces esto ya no es un baby blues. No todo malestar emocional es depresión, pero todo malestar es escuchado. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Cuando el llanto es frecuente y persistente. Miren, no tienen que llegar hasta esto, sino búsquenlo aunque no lo tengan, para no llegar a necesitarlo. Si hay ansiedad intensa, existe sensación constante de incapacidad, se pierde el interés por actividades cotidianas y hay dificultad para disfrutar momentos con el bebé. Creo que tenemos que recordar que la salud mental materna es parte fundamental de la lactancia exitosa, sea lactancia materna o sea lactancia con fórmula, ¿verdad? El estrés no debe de vivirse en soledad, hay que reconocerlo a tiempo y buscar nuestra red de apoyo, regular nuestras emociones y fortalecer la capacidad de afrontar los desafíos de la maternidad. Descansar, aprender a descansar y ahí, repito de nuevo, pedir ayuda. Y una madre emocionalmente sostenida tiene más recursos para disfrutar y sostener la maternidad. Así que yo termino esta charla con mucho cariño y espero que haya dejado en ustedes un granito de interés o de dudas para que puedan educarse, pedir ayuda, buscar información, leer muchos libros y puedan hacer de una mamá un momento o una etapa menos difícil. Así que muchas gracias. Gracias, licenciada. Si nos apoya, acá tenemos un par de preguntitas. Vamos a empezar. Dice, ¿cómo puedo encontrar tiempo para mí siendo mamá? Bueno, hablábamos el tema de los microdescansos, pero también puede ser microrutinas. Creo que es muy importante mencionar 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos de lectura, 15 minutos de ejercicio, 15 minutos de respiración. Los primeros meses es un poco difícil, mas no es imposible. Y aquí entra mucho la red de ayuda, la red de apoyo. ¿Qué tanta red de apoyo puede tener esta persona para aprender a pedir ayuda y empezar a tener tiempo para ella misma? Gracias. Ahora dice, ¿quién cree usted que sería el más indicado para decirle a la mami que debe buscar ayuda psicológica o cómo decírselo para que ella no se sienta obligada o se sienta mal? A ver, pueden ser amigos cercanos, puede ser nuestra pareja, ¿verdad? Porque son las personas que más conviven con nosotros. Y no tanto es decirle que busque ayuda para que se sienta ofendida o agotada o sobrepasada, sino que la forma en la que lo decimos, a dar a conocer ciertos puntos que hemos visto, hacerle ver ciertas cosas que no van acorde a, como a su personalidad, por ejemplo, algo que ya no está haciendo, y entonces ofrecer ayuda desde el corazón. Creo que a cualquiera lo agradece. Y pues como no tenemos todos la capacidad de aceptar comentarios, entonces ya lo demás le corresponde a la mamá. Gracias. ¿Esto también es válido en el periodo de gestación, el tema de las emociones? Sí, hay muchísimos cambios hormonales, muchísimos. ¿Es normal sentir que no estoy disfrutando la maternidad? Sí, también es muy normal. Es normal por todos los cambios hormonales que hay antes y durante,
y porque también no solo la red de apoyo influye mucho acá, sino también nuestra personalidad. Gracias. ¿Cómo puedo continuar con la lactancia sin sentir que es otra obligación? A ver, hay que verlo no desde la culpa, sino desde el amor, ¿verdad? Y todos sabemos cuando ya las cosas llegaron a su fin. La lactancia no es una obligación, sino es algo que decidimos hacer con amor. Y si tú ya no la quieres dar, si tú ya no te sientes segura, si ya sobrepasó emocionalmente todos tus aspectos, pues es momento de dejarla. O también la segunda opción, o diría la primera, es buscar ayuda, poder ir al psicólogo, buscar una asesora de lactancia, que estuvo el día de ayer también, a ella la pueden contactar, dejarse guiar, y si después de toda la ayuda que pidieron, llegar a la conclusión de que simplemente no, hacer las paces con esa realidad y con mucho amor, dejarlo, porque tampoco significa que amemos más o menos a nuestros hijos. Gracias. ¿Cómo puedo disfrutar más la maternidad sin exigirme tanto? Creo que eso mucho se trabaja en terapia, porque no es tanto la maternidad el problema, somos nosotras. Nosotras, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras creencias. Gracias. Ahora dice, es normal extrañar mi vida de antes. Sí, toda la vida la vamos a seguir extrañando hasta siempre, o sea, hasta que envejezcamos, siempre vamos a estar extrañando nuestra vida de algo, porque alguien, llamémosle, alguien murió y una nueva persona pues nació. Cuando nace bebé, nace mamá. Gracias. Ahora, ¿qué tips podría dar para la red de apoyo y qué frases deberían evitar las personas que le rodean a la mamá en lactancia? A ver, creo que tenemos que ser intencionales. Si sabemos y conocemos a una persona que queremos tener cerca de nosotros, o que hemos escuchado que da buenos consejos o que transmite paz, busquemos a esa persona, seamos intencionales de buscar nuevos amigos, porque los amigos se modifican también, cambian las relaciones, porque ya no están en la misma sintonía. Entonces, lo ideal es aprender a ser intencionales y también buscar redes de apoyo, grupos de mamá, conocer nuevas personas, y con el segundo tema de decirle a la gente cómo, eso es inevitable, porque la imprudencia pues no se estudia, ¿verdad? Entonces no le podemos decir a alguien, no lo digas. Lo que sí podemos hacer es poner límites. Eso sí lo podemos hacer y decir cuando algo no nos gusta y cómo no nos gusta, y ese límite, pues si no se respeta, uno se debe de alejar. Gracias. ¿Y es normal admitir que la maternidad me está costando? Sí, es normal. Ese es el momento en donde hablamos sobre la sobrecarga o nos sobrepasa la maternidad, y como reitero, hay que buscar ayuda psicológica. Gracias, licenciada. Pues por el momento esas fueron las preguntas y ahora para despedirnos ¿qué es lo más importante que usted nos deja de esta charla? Primero, aprender a conocernos, eso es muy importante, estudiarnos como mujeres, aprender a escoger a nuestro círculo social y nuestra red de apoyo, y llenarnos de conocimiento durante esta etapa. Y no solo durante, sino antes. Prepararnos para poder aprender a disfrutarla en todos sus matices, en el gris, en el oscuro, en el claro. Gracias, licenciada, y gracias a todos por conectarse. A los que estaban preguntando por la charla, a partir del día de mañana pueden buscarla en Somos Salud en YouTube y ahí va a estar subida para que puedan oírla más detalladamente. Y a continuación tendremos nuestra próxima charla para que nos puedan acompañar también. Muchas gracias y feliz tarde.